Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a estar haciendo esta pulsera que estuve utilizando mostacillas y la puntada que estuve utilizando es la puntada Pondo Stitch. Ya hemos hecho varias pulseras utilizando esta misma puntada, así que espero que se les haga fácil de hacer. Como pueden oír, ando un poquito enferma, tengo un pequeño resfriado, así que una disculpa por esta voz que traigo. Y bueno chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos dos colores de mostacillas, este que es un tono tornasol y este que es un tono oro metálico. Estas son el número 11-0 y las compro en la tienda Hobby Lobby. Voy a usar también este hilo de nylon en la talla D. Voy a usar también una aguja del número 11. Ya coloqué mi hilo en la aguja y estoy colocando 1,5 metros de hilo. Conforme vayan necesitando voy a ir colocando más. Siempre les recomiendo que comiencen colocando más o menos 1,5 metros para que no se les vaya a estar enredando. Ahora voy a tomar este tono tornasol, voy a tomar 4 mostacillas y las llevo hasta casi el final del hilo. Aquí hay que dejar unos 10 centímetros de hilo al final y ahora aquí vamos a hacer un nudo. Ahora voy a tomar el tono oro y voy a colocar una en medio de cada una de las que tenemos aquí. Nos quedaría así como una florecita. Ahora paso la aguja hacia acá por la siguiente azul. Y la llevo hacia esta oro. Y aquí de nuevo tomo 4 mostacillas en este tono. Paso la aguja aquí. Voy a pasar la aguja por la primera de este tono tornasol. Y ahora voy a continuar colocando una de este tono oro en cada espacio. Así, ahí ya tenemos la siguiente florecita. Ahora voy a llevar mi aguja por las del tono tornasol, esta y esta. Y llevo la aguja hacia acá, a esta punta del tono oro, para continuar con la siguiente florecita. Vuelvo a tomar 4 de este mismo tono tornasol y paso aquí. Aquí de nuevo paso mi aguja por la primera de este tono tornasol. Tomo el tono oro y voy a colocar una en medio de cada una de estas.
así. Aquí ya tenemos 3. Ahora de nuevo voy a pasar mi aguja por 2 de este tono en tornasol y llevo mi aguja hasta esta punta para continuar. Ahora vamos a continuar haciendo esto hasta tener el largo suficiente para una pulsera, y les recomiendo que hagan múltiplos de 3, ya que necesitamos que nuestro terminado quede de 3 en 3. Así que traten de que así sea hasta tener el largo suficiente. Vayan colocando, o más bien vayan haciendo de 3 en 3 las florecitas hasta tener el largo suficiente. Cuando tengan el largo suficiente, chequen que tengan de 3 en 3. Así que yo voy a continuar haciendo esto hasta tener el largo que necesito para mi pulsera, y regreso con ustedes para continuar con la siguiente parte. Aquí yo ya tengo el largo que necesito para mi pulsera. Así que ahora vamos a hacer el siguiente paso. Mi hilo está aquí en esta mostacilla del tono oro. Lo voy a llevar hacia acá, a esta de este lado. Aquí voy a tomar 4 mostacillas de este tono tornasol y paso aquí. Paso la aguja por la primera del tono tornasol. Ahora tomo el tono oro y coloco una en medio de cada una de estas. Ahora aquí de nuevo voy a pasar mi aguja por estas 2 azules y llevo hacia esta del tono oro. De nuevo tomo 4 del tono tornasol y paso aquí. Paso mi aguja por la primera del tono tornasol. Ahora voy a tomar el tono oro y voy a colocar una en cada espacio entre cada una de las tornasol. Aquí ya tenemos 3 florecitas hacia acá. Ahora mi hilo está aquí, lo voy a llevar por estas 3 azules y lo voy a llevar hacia acá, hacia esta del tono oro que fue la última que coloqué. Así que voy pasando por las azules.
Ahora de nuevo voy a tomar 4 mostacillas en el tono tornasol y paso aquí en esta oro. Paso mi aguja por la primera. Ahora coloco una oro en cada espacio entre cada una de las de la vuelta anterior. Ahora aquí de nuevo voy a pasar mi aguja hacia acá, hacia esta del tono oro, pasando solo por las azules. Voy a repetir de nuevo esta florecita aquí. Tomo 4 mostacillas y paso mi aguja aquí hacia arriba. Voy a repetir los mismos pasos. Ahora tomo el tono oro. Ahora aquí está mi aguja en esta del tono tornasol. Lo que voy a hacer es pasar mi aguja por estas 3 del tono tornasol y llevo mi aguja hacia esta del tono oro que acabo de colocar aquí. Ahora aquí mi aguja está en esta delicada del tono oro. Voy a tomar 2 del tono tornasol y voy a pasar mi aguja aquí. Estoy dejando una florecita, pasé en esta que sería la tercera. Ahora de nuevo tomo 2 en este tono tornasol y paso aquí. Paso mi aguja por la primera del tono tornasol. Tomo una del tono oro, paso aquí. Paso hacia esta siguiente. Y aquí tomo otra del tono oro y paso aquí mi aguja. Paso por esta del tono oro. Ahora aquí vamos a continuar. Voy a llevar mi aguja hacia acá por todas estas del tono tornasol y voy a llevarla hacia acá, hacia esta del tono oro. En este caso hay que seguir el sentido que lleva el hilo. Si aquí nuestra aguja pasó hacia acá en esta, pues tenemos que seguir las mostacillas hacia acá y pasamos hacia acá. Si nuestra aguja nos queda del otro lado, es decir que va hacia acá, simplemente pasamos una del tono tornasol y llevamos hacia esta del tono oro para continuar. Así que en este caso voy a llevarla hacia el sentido que tiene el hilo.
De nuevo vamos a repetir las florecitas. De nuevo aquí tomo este tono, coloco 4 mostacillas y paso aquí hacia abajo. Tomo el tono oro, coloco una en medio de cada una de las tornasol. Aquí de nuevo voy a llevar mi aguja hacia esta del tono oro. Y aquí de nuevo voy a hacer otra florecita. Así, aquí ya tengo de nuevo terminada la siguiente florecita y aquí de nuevo vamos a unir hacia acá. Así que lo que tenemos que hacer ahora es pasar nuestra aguja hacia acá hasta llevarla hacia esta del tono oro y entonces continuar aquí haciendo esto. Pero aquí yo ya no tengo suficiente hilo, así que lo que voy a hacer es colocar más hilo y después voy a continuar con mi pulsera. Y para colocar más hilo lo que voy a hacer es empezar a colocarlo desde aquí y lo voy a ir llevando por mis mostacillas hacia acá hasta llegar acá y ya entonces continúo con mi trabajo. Aquí yo ya coloqué más hilo y lo llevé desde acá hacia acá, lo pasé de nuevo hacia acá donde estaba el otro y ahora lo paso aquí. Ahora aquí vamos a repetir lo que ya hicimos de este lado. Vamos a unir esto con esto. Tomo 2 mostacillas de este tono, dejo esta siguiente florecita y paso la aguja aquí en esta del tono oro. De nuevo tomo 2 de este tono y paso hacia acá. Tomo la primera mostacilla que coloqué aquí. Tomo una oro y la paso en esta. Llevo mi aguja hacia esta del tono azul. De nuevo tomo una oro y paso aquí. Me regreso hacia acá. Y aquí de nuevo voy a pasar mi aguja hacia acá, llevándola por las del tornasol hacia acá, hasta llevar aquí, en la del tono oro. Y vamos a repetir estos mismos pasos que hicimos aquí, hasta terminar toda la pulsera. Así que yo voy a continuar haciendo esto fuera de cámara y regreso al final. Aquí yo ya estoy terminando, ya solamente falta colocar aquí una florecita más para unir estas dos. Así que tomo 2 mostacillas y paso aquí. Vuelvo a tomar 2 y paso aquí. Paso mi aguja hacia esta y tomo una oro.
y paso aquí. Tomo una oro. Y así se cerraría toda la pulsera. Y aquí, como pueden ver, no me sobró ninguna florecita. Por eso es que les digo que tienen que ir haciendo su primera vuelta de 3 en 3. Las florecitas cuenten de 3 en 3 hasta tener el largo que van a necesitar para que cuando terminen la pulsera les quede así como me terminó a mí. Ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia acá por las del tono azul. Llevo mi aguja a esta del tono oro, así, y aquí voy a hacer una florecita más. Tomo 4 mostacillas y paso aquí. Ahora coloco una oro en medio de cada una de estas. Ahora aquí paso de nuevo hacia acá. Voy a utilizar uno de estos broches. Estos son de imán. Voy a tomar 2 mostacillas. Tomo el broche y paso ahí la aguja. De nuevo, tomo 2 mostacillas y paso aquí. Ahora voy a asegurar el broche pasando mi aguja 2 veces más. Así, ahí ya tengo sujetado mi broche. Ahora me regreso de nuevo hacia acá. Tomo una de este tono oro y paso la aguja aquí. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá, la voy a llevar hacia este extremo de este lado y voy a colocar una mostacilla entre esta y esta. Aquí ya tengo la aguja en esta mostacilla de aquí. Siempre que pasen su hilo hacia cualquier mostacilla, sigan el sentido de las mostacillas para que no vayan a romper ninguna o que se vaya a notar su hilo. Yo aquí llevé mi aguja hacia acá, después de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. Así que aquí tomo una del tono oro y la paso aquí. Y así queda cerrado. Ahora hay que esconder este hilo pasándolo hacia atrás entre las mostacillas
alejándonos de aquí del final. Voy a hacer esto fuera de cámara ya que no es nada complicado, simplemente hay que ir pasando entre las mostacillas, alejándonos del final y haciéndolo con mucho cuidado para no romper ninguna mostacilla. Y aquí en el otro extremo hay que repetir lo mismo que hice aquí, hacer otra florecita más aquí en el medio y después conectar el broche, colocar la mostacilla que va aquí de los dos lados y ya quedaría terminado. Yo voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso. Aquí ya terminé, ya cerré el otro broche y así es como queda terminada esta pulsera con la puntada Pondo Stitch. Y bueno, chicas, así quedó terminada esta pulsera con la puntada Pondo Stitch. Creo que quedó muy bonita. Pueden combinar los colores que a ustedes más les gusten. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.